¿cierto? Y ya tendría entonces una restricción, así sacamos nuestra restricción de 2 periodos, ¿se acuerdan? Entonces vamos a sustituir justo allá. Tendría entonces que C2 más B2 es igual a 1 más R1 por, ahora todo lo que vale B1. Y B1 vale 1 más R0 por B0 más Y1, aquí me comí el 1, perdón, menos, más, menos el C1. Y luego le sumamos el Y2, ¿cierto? Entonces, si resolvemos eso, tendríamos que es 1 más R1 por 1 más R0 por B0 más Y1 menos C1. Ay, híjole, me equivoqué. Aquí también el R1 entra 1 más R1 por Y1 menos 1 más R1 por C1 más el Y2. Ahora, eso es lo que vale ahora esta expresión de aquí, C2 más B2. Pero yo tengo un tercer periodo y está conectado gracias a los activos del segundo periodo. Entonces, solo tengo que despejar B2 y ahora sustituir aquí. Entonces, si despejamos a ese B2, tendremos que B2 vale 1 más R1 por 1 más R0 por B0 más 1 más R1 por Y1 menos 1 más R1 por C1 más Y2 menos C2. Y este valor de B2 lo puedo sustituir en la restricción del tercer periodo. Entonces, si hacemos eso, nos quedaría que C3 más B3 sería igual a 1 más R2, y ahora va a multiplicar todo lo que vale B2, ¿cierto? Que es justo esta ecuación de aquí abajo. Entonces tendríamos 1 más R1 por 1 más R0 por B0 más 1 más R1 por Y1 menos 1 más R1 por C1 y luego más Y2 menos C2. Y luego a esto le sumamos el Y3, ¿cierto? Entonces, si lo simplificamos un poco, tendríamos que C3 más B3 es igual a 1 más R2 por 1 más R1 por 1 más R en 0 por B0 más 1 más R2 por 1 más R1 por Y1 menos 1 más R2 por 1 más R1 por C1 más 1 más R2 por Y2 menos 1 más R2 por C2 y luego más Y3. Ahora lo único que vamos a hacer es poner gastos con gastos e ingresos con ingresos. Entonces todo lo que sea un gasto lo vamos a poner del lado izquierdo y todo lo que sea ingreso lo metemos del lado derecho. Y si hacemos eso, tendríamos, digamos, C3 más 1 más R2 por 1 más R1 por C1 y luego más 1 más R2 de C2. Y eso es igual, eso quiere decir que ya puse este de aquí, este de acá y este de acá, ¿cierto? Nada más los pasé sumando del otro lado. Entonces, del otro lado tendríamos que menos B3 y luego más 1 más R2 por 1 más R1 por 1 más R0 por B0. Luego tendría más 1 más R2 por 1 más R1 por Y1 más 1 más R2 por Y2 más Y3. Ahora, fíjense que esto ya es la restricción intertemporal. Lo único es que está expresada en ¿qué? En valor futuro.
todo está expresado en el tercer periodo, ¿cierto? Si yo tuviera una línea recta del tiempo, digamos que este es el periodo 0, que aquí estuviera el periodo 1, que acá estuviera el periodo 2 y acá estuviera el periodo 3. Entonces, aquí tendría que a B0, aquí tendría a Y1, a C1, aquí tendría Y2, C2, y acá tendría Y3, C3, etcétera. Si lo estoy expresando en valor futuro hasta el tercer periodo, estas variables de aquí tienen que estar sin ninguna tasa de interés, ¿no? Tienen que estar a valor futuro. Entonces, justamente es lo que está acá. Ahora, si Y2 lo mandara al futuro, lo tendría que multiplicar por 1 más R, ¿cierto? Del segundo periodo por 1 más R2. Entonces, esto lo multiplicaría por 1 más R2, que es lo que está aquí. Y lo mismo le está pasando al consumo en 2. Y cuando lo pasas desde el primer periodo, lo multiplicas una vez por la tasa de interés que hay del primer periodo, que es 1 más R1, y una segunda vez por la tasa de interés que hay del segundo periodo para llevarla a valor futuro. Y es justo lo que está sucediendo en el consumo presente, en el consumo en 1 y en el ingreso en 1. Y si lo mandamos desde el periodo 0, entonces lo tengo que multiplicar 1 más R0, luego 1 más R1 y luego 1 más R2, ¿cierto? Si todas las tasas valieran lo mismo, valieran R, entonces sería 1 más R al cubo. Pero si son tasas diferentes, lo voy multiplicando una sobre la otra. ¿Sí se entiende eso? Eso es justamente lo que está pasando aquí, ¿no? En B0. Todo está en valor futuro. Entonces, para hacerlo más sencillo y más intuitivo, en lugar de tenerlo en valor futuro, lo que puedo hacer es todo expresarlo en valor presente. Y el valor presente es este momento de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago si lo tengo que traer a valor presente? Pues todo lo voy a dividir entre lo que tengan las variables en el presente, que es 1 más R2 y 1 más R1. Entonces, cuando divida toda la ecuación, toda esa restricción que está aquí arriba, esto que estoy poniendo aquí, cuando divida todo eso entre eso, ya lo voy a traer a valor presente. ¿Sí me estoy explicando? Sí, profesor. Venga, entonces voy a dividir entre 1 más R2 por 1 más R1. Si hago eso, tendría entonces ¿qué? Sería C1, luego me quedaría más C2, se me va a ir este sujeto de aquí y me va a quedar dividido entre 1 más R1 y luego sería C3. Y a C3 lo voy a jalar 2 periodos hacia el presente, ¿cierto? Entonces va a estar dividido entre 1 más R2 por 1 más R1. Y ahí ya tengo todo mi gasto en valor presente. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? A menos B3 sobre 1 más R2 por 1 más R1 más, a este lo voy a dividir 2 veces entre R1 y R2, entonces se va a ir este de acá y este de acá. Por lo tanto, me va a quedar nada más 1 más R0 por B0, ¿cierto? Tiene todo el sentido del mundo porque a B0, para llevarlo a valor presente, lo tengo que multiplicar una vez por 1 más R0. Entonces, por eso queda multiplicado por 1 más R0. Y el otro queda como más Y1 más Y2 sobre 1 más R1 y el otro queda más Y3 sobre 1 más R2 por 1 más R1. Listo. Ahora, lo único que nos falta es que, fíjense que si ahora el mundo es de 3 periodos, entonces B3 están de acuerdo que no puede ser negativo, porque si B3 fuese negativo, significaría que al acabar las operaciones, yo quedo con deuda. No se imaginen que acaba el mundo, imagínense que al tercer día simplemente el gobierno dice se cancelan todas las deudas. Entonces, si al tercer día yo recibo un préstamo, no lo pago, nadie tendría incentivos para que ocurra eso, ¿cierto? Porque significaría que no les pagué nunca.
Entonces, si al tercer día, olvídense de que nos morimos, simplemente se cancelan todas las deudas. Si al tercer día yo puedo tener una posición negativa, quiere decir que hubo alguien que me prestó dinero, pero en realidad no me lo está prestando, me lo está regalando. Entonces, eso no tiene sentido. Por eso decimos que en el momento en el que tú crees que se acaba el mundo, en ese momento no puede haber deudas, ¿no? Y esa es la famosa condición de no Ponzi. Si lo hiciéramos para un cuarto periodo, sería la condición de no Ponzi, perdón, dejen de escribo, como esto no puede ocurrir, que B3 sea negativo, entonces B3 tiene que ser positivo. Eso es no Ponzi. Ahora, por la misma lógica, también si yo quedo con un saldo positivo, quiere decir que hay un iluso en el mundo por ahí, o más bien, hay un ventajoso en el mundo por ahí al que le presté dinero y entonces se está acabando la deuda y se está acabando el tiempo y no estoy recuperando lo que le presté. Por lo tanto, otra consecuencia lógica es que B3 tiene que ser negativo, porque esto tampoco podría pasar. Y si las dos restricciones se cumplen, estas dos de aquí, entonces la única forma es que B3 sea igual a 0, que es lo que llamamos como la condición de transversalidad, ¿cierto? Solamente que para el periodo, cuando eran dos periodos, ¿dónde estaba la condición de transversalidad? B2. En B2. B2. Perfecto, estaba en B2. Entonces, si yo les dijera en 4 periodos, ¿dónde estaría la condición de transversalidad? En B4. B4. Y si fueran 5, estaría en B5. Y si fueran N periodos, tendría que estar en el último. Y cuando lo vemos en un infinito de periodos, pues bueno, la condición de Ponzi en lo que se transforma es que no puedes estar generando deuda tras deuda infinitamente. No podrías, ¿no? En eso se convierte. Entonces no quiere decir que tengas que imponer el 0, sino que en el límite del infinito no puedes estar generando, no es estable que estés generando deuda tras deuda. Entonces, dada la condición de transversalidad, este sujeto de aquí se va a volver 0. Por lo tanto, la restricción presupuestaria nos quedaría como que C1 más C2 sobre 1 más R1 más C3 sobre 1 más R2 por 1 más R1 tiene que ser igual a 1 más R0 por B0 más Y1 más Y2 sobre 1 más R1 más Y3 sobre 1 más R1 por 1 más R2. ¿Ya? Esa sería la restricción presupuestaria intertemporal. ¿Dudas? Yo tengo una sobre la condición de transversalidad, profesor. Sí. Bueno, más bien en la no Ponzi, ¿por qué en la parte de que, o sea, la parte de que no puede ser negativo sí lo entiendo, porque no te puedes quedar con deuda, pero ¿por qué tampoco puede ser positivo? Ah, ok. Imagínate que tú te quedas positivo, quiere decir que tú eres acreedor, ¿cierto? Entonces, hay alguna persona en el mundo que es deudora. Entonces, es la misma lógica que no puede ser negativo, ¿cierto? La otra persona también tendría que cumplir la condición de no Ponzi. Para la otra persona tampoco podría quedarse con saldo negativo, ¿cierto? Si nadie puede quedarse con saldo negativo, entonces nadie puede quedarse con un saldo positivo. Porque cuando hay un acreedor, hay un deudor, forzosamente. Si yo estoy impidiendo que haya deudores en la economía, entonces tampoco puede haber acreedores. ¿Sí? Ya. Muchas gracias. No. ¿Alguna otra duda? Bueno, vean que es muy intuitivo. O sea, ahorita aquí a lo mejor yo puse un poco de álgebra, pero el álgebra siempre tiene que ser muy intuitiva, ¿no? Si yo les dijera, a ver, escriban la restricción presupuestaria intertemporal para 4 periodos, ¿cómo se vería? Sin hacer el álgebra, nada más viendo esta ecuación de aquí, ¿quién me la puede dictar? Sería el consumo en 1 Ajá, más el consumo en 2 sobre 1 más R1 ajá, más el consumo en 3 ¿sí? sobre 1 más R2 por 1 más R1
Ajá, más el consumo en 4 ajá. sobre 1 más R3 por 1 más R2 por 1 más R1. Pues con el ingreso igual Y se ya, y descuenta. del lado derecho tendrías, digamos, esto mismo de aquí y le sumarías un Y4, ¿no? ¿Cómo sería ese Y4? Sobre 1 más R3 por 1 más R2 por 1 más R1. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces vean que es algo muy intuitivo. Tiene una explicación formal por la que puedes ir encadenándote, que es lo que le llaman la ley de movimiento del mercado financiero, ¿no? Que es cuando despejas esta ecuación de aquí. Esta es la ley de movimiento, de cómo se va a ir moviendo todo. Pero una vez que lo resuelves es muy intuitivo. Entonces siempre es valor presente es igual a valor presente del otro lado, del gasto con el ingreso. Y ya. Entonces, si yo les preguntara cuál es la restricción presupuestaria de cualquier periodo, lo deberían de saber porque es algo muy básico, es algo muy fácil de poder ver, ¿no? Sin el álgebra siquiera. Perfecto. Entonces, dado eso, ese era lo que se les preguntaba en el inciso A. Ahora, en el inciso B, les decían, escribe cuál debería ser la condición de no Ponzi y cuál la condición de transversalidad. Bueno, es justo lo que acabamos de decir, ¿no? El inciso B sería pues que justo la no Ponzi es que no puede haber deudas negativas y la de transversalidad es que eso implicaría que B3 tenga que ser exactamente igual a 0. Ahora, el inciso C lo que dice es, encuentra cuál sería la ecuación de Euler y explica qué significaría. Entonces, aquí a lo mejor era la parte más difícil porque sí tenías que resolver el problema de optimización. Entonces, quiere decir que tenías que maximizar la utilidad del logaritmo de C1 más el logaritmo de C2 más el logaritmo de C3 sujeto a la restricción presupuestaria intertemporal, que es esta ecuación de arriba, ¿no? Entonces sería sujeto a que C1 más C2 sobre 1 más R1 más C3 sobre 1 más R2 por 1 más R1. Esto tendría que ser igual a 1 más R0 por B0 más Y1 más Y2 sobre 1 más R1 más Y3 sobre 1 más R2 por 1 más R1. Perfecto. Ahora, para resolverlo hay que plantear el lagrangiano. Entonces, el lagrangiano se vería como el logaritmo de C1 más el logaritmo de C2 más el logaritmo de C3 más lambda veces la restricción, que sería C1 más C2 sobre 1 más R1 más C3 sobre 1 más R2 por 1 más R1 y ahora menos 1 más R0 por B0 menos Y1 menos Y2 sobre 1 más R1 menos Y3 sobre 1 más R2 por 1 más R1. Perfecto. Ahora de aquí ya podemos derivar. Entonces hacemos la derivada del lagrangiano respecto a C1. ¿Cuánto sería esa derivada? ¿Quién se la sabe? Sería 1 sobre C1 Muy bien. más lambda y ya. Exacto. Fácil, ¿no? Se ve muy grande el lagrangiano, pero en realidad la derivada siempre es muy sencilla, ¿no? Y lo van a ver, cuando algún día se atrevan a trabajar con infinitos, van a ver que ocurre lo mismo. Entonces, igual, la derivada del lagrangiano respecto a C2 es igual a 1 sobre C2 más lambda veces 1 más R1, ¿cierto? Y eso es igual a 0. Ahora la derivada del lagrangiano respecto a C3, ¿quién me dice cómo sería esa? Sería sobre C3
Ajá, 1 sobre C3. Más lambda veces sobre 1 más R2 por 1 más R1. Perfecto. Ya. Y esto sería igual a 0. Y luego la derivada del lagrangiano respecto a lambda, pues es la propia restricción. Sería C1 más C2 sobre 1 más R1 más C3 sobre 1 más R2 por 1 más R1 menos 1 más R0 por B0 menos Y1 menos Y2 sobre 1 más R1 menos Y3 sobre 1 más R2 por 1 más R1 y eso igual a 0. Vale, entonces a ver, esta sería la condición de primer orden 1. Esta sería la segunda, esta sería la tercera y esta la cuarta, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que de 1, 2 y 3 todo lo podemos despejar a lambda, ¿no? Si de 1, 2 y 3 despejamos a lambda, ¿cómo se vería? Pues en la primera tendríamos que lambda es igual a menos 1 sobre C1, ¿cierto? Llamemos a eso 1'. De la segunda, ¿qué tendríamos? Que lambda es igual a ¿qué? Sería a menos 1 más R1 sobre C2. Llamemos a esto 2'. Y luego de la tercera tendríamos que lambda sería igual a menos 1 más R2 por 1 más R1 sobre C3. Y llamemos a esta ecuación 3'. Entonces, ¿están de acuerdo en esta parte de aquí? Nada más lo único que hice fue pasar este lambda del otro lado, este lambda del otro lado y despejar, y este lambda del otro lado y despejar. ¿Sí? Ahora, por consistencia, lambda tiene que ser igual a lambda. Entonces, estas tres ecuaciones tienen que valer lo mismo. Por lo tanto, yo puedo igualar 1' con 2', ¿cierto? Entonces, igualando 1' con 2', ¿qué tendría? Si quito el negativo que tienen las dos ecuaciones, pues tendría que 1 sobre C1 sería igual a 1 más R1 sobre C2. O lo que es lo mismo, que C2 es igual a 1 más R1 de C1. ¿Cierto? Ahora, imagínense que igualamos 2' con 3'. Ahí, ¿cómo se vería? Se vería 1 más R1 sobre C2 es igual a 1 más R2 por 1 más R1 sobre C3. O lo que es lo mismo, C3 sería igual a ¿qué? A 1 más R2 por C2, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que estas dos ecuaciones son muy semejantes? ¿Sí? Si lo quisiéramos escribir de forma general, entonces, ¿cómo lo podríamos escribir? Pues diríamos que el consumo del periodo futuro es igual a 1 más la tasa de interés del periodo presente por el consumo presente. Fíjense que si T valiese 1, entonces en esta ecuación, si yo sustituyo en T el valor de 1, tendría C 1 más 1 es igual a 1 más R1 por C de 1, o lo que es lo mismo, aquí habría un C2 y aquí sería 1 más R1 por C1, ¿cierto? Que es esta ecuación de aquí. Si T valiese 2, entonces, ¿qué tendría? Tendría que aquí esto valdría ¿cuánto? Valdría 3, esto valdría 2 y esto valdría 2 y me devolvería esta ecuación de aquí arriba. Entonces, digamos que la forma genérica de escribir esas dos ecuaciones sería como CT más 1 es igual a 1 más RT
por CT, ¿cierto? Bueno, esa sería entonces la ecuación de Euler de este problema. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todos o los perdí en algún lado? Yo sí, profe, me perdí un poco ya el último. En el C3 es igual a 1 más R2 por C2. Ah, ok. A ver, ¿esta parte del t igual a 1 te quedó bien? No, ahí ya fue cuando, no. Ok. A ver, entonces un poquito más atrás. Voy a borrar. Gracias, profe. A ver. Hasta aquí, estas dos ecuaciones, todos llegamos, ¿cierto? ¿Todos vieron cómo llegamos a esas ecuaciones? ¿Sí? Hugo, Sí. ¿tú lo viste? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esas dos ecuaciones ya son ecuaciones de Euler porque me están relacionando el futuro con el presente de una decisión intertemporal. Eso es lo que se conoce como la ecuación de Euler. Pero yo tengo dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque manejé las cosas en 3 periodos. Entonces, yo podría escribir estas dos ecuaciones de una forma más general, es decir, con una ecuación que me represente a las dos ecuaciones. ¿Cómo sería eso? Bueno, yo les propongo que sea esta de aquí, ¿cierto? Entonces, T, que es el subíndice que está aquí, y el subíndice que está acá, puede valer cualquier número. Puede valer desde 1 hasta n. Si yo me muevo en 3 periodos, solamente en 3 periodos, entonces T podría valer 1, 2 o 3, ¿vale? Entonces, imagínate que T vale 1, este numerito de acá. Entonces, si T vale 1, sustituye aquí, en esta ecuación, el valor de 1 en cada T. Tendría entonces que C1 más 1 sería igual a 1 más R1 por C1, ¿cierto? Lo único que estoy haciendo ahí es sustituir, en lugar de escribir T, estoy escribiendo el valor de 1. Ahora, 1 más 1 es 2, ¿cierto? Entonces tendría C2 sería igual a 1 más R1 por C1, ¿cierto? ¿Hasta aquí todos? ¿Sí? Sí, profe. Entonces ve que esta ecuación de aquí es exactamente esta ecuación de acá. Ajá. Entonces, esta ecuación incluye a esta de aquí. Ahora vamos a ver si puede incluir a esta de acá. Imagínate que ahora T valiese 2. Entonces, donde veas la T, vas a sustituir 2. Entonces tendríamos C, esta va a ser otra ecuación, ¿vale? C2 más 1. O sea, solamente en este T, en lugar de escribir T, estoy escribiendo 2. Y ahora va a ser igual a 1 más R2, C2, ¿cierto? Ahora, 2 más 1 nos da 3. Entonces yo tendría C3 es igual a 1 más R2 por C2. Vean que esta ecuación de aquí es exactamente esta ecuación de acá. Por lo tanto, CT más 1 igual a 1 más RT por CDT es una expresión general de estas dos ecuaciones que yo encontré aquí arriba. Por lo tanto, yo puedo llamar a esta ecuación como la ecuación de Euler genérica, porque me representa todos los posibles consumos futuros contra consumos pasados o presentes. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí? Profesor, yo ¿Sí tengo solo una duda. Sí. ¿Esa ecuación genérica solo aplica para un consumo en función de logaritmos? Sí, o sea, no en función de logaritmos, sino para este tipo de función. Esta. Ok.
Aquí, tú lo que has de estar viendo es que yo nunca puse betas, ¿cierto? Y les había dicho, por ejemplo, que las personas tienen un factor subjetivo con el que no esperan lo mismo, no les vale lo mismo consumir hoy que consumir mañana que consumir pasado mañana. Entonces, podrías incluir el factor de descuento. Yo se los quité. Pero si lo incluyeras en la ecuación de Euler, te va a aparecer una beta hasta el final. Pero si fuera una función distinta, una función tipo CS, una función tipo CRA, la ecuación de Euler se vería diferente. Entonces, la ecuación de Euler cambia dependiendo de cómo modeles las preferencias de las personas. Y las preferencias de las personas siempre tratas tú de representarlas dependiendo de cómo creas que es la gente, ¿no? De qué axiomas de racionalidad cumplen. Puedes modificar los axiomas fuertes generalmente y entonces te da distintos tipos de ecuaciones de Euler. Y el resultado general es que el consumo que encuentres va a comportarse de manera diferente. Entonces, por ejemplo, cuando quieras hacerlo para un país en específico, te tienes que poner a pensar, bueno, ¿y cómo carajos es un mexicano, no? O cómo carajos funciona más o menos un ecuatoriano. Obviamente lo que vas haciendo es como que vas poniendo preferencias, ves si se comporta el consumo en los datos como tu modelo predice, y si no es así, dices, ok, estas preferencias no son, tengo que pensar en otro tipo de preferencias. Lo vuelves a meter, vuelves a solucionar y otra vez empiezas, ¿no? Ese sería como el camino. Ok, gracias. Perfecto. Ahora, en el examen, obviamente yo no estaba esperando que llegaran a esto, pero con que llegaran a resolver el lagrangiano y pusieran estas ecuaciones o algo así, me hubiera dado por bien servido. Casi nadie lo logró, ¿no? O sea, algunos pusieron alguna cosa en un apunte de clase que yo dejé. Evidentemente no estaba esperando que me repitieran el apunte de clase. Quería que vieran si podían ustedes derivar, ¿no? Bueno, esa era la respuesta del inciso C. ¿Qué significa la ecuación de Euler? La ecuación de Euler siempre te relaciona nada más el futuro con el presente. Entonces es más o menos lo que trata de decir la ecuación de Euler. Cómo se mueven las cosas en el tiempo. Perfecto, esa era la pregunta 4. ¿Dudas generales de la pregunta 4? Entonces vamos por la pregunta 5. La pregunta 5 fue casi la que todo el mundo se atrevió a contestar. Y dice así, en un trabajo de investigación de Areski y Sheng 2012, se analizaron los efectos de descubrir yacimientos petroleros gigantes en 180 economías. Con los resultados principales que se encontraron se muestran en las siguientes gráficas. Déjenlas copio para que podamos verlas aquí. Ahí está, esas son las gráficas, ¿cierto? Ahora, a ver, la pregunta 1 decía, explica de manera intuitiva qué sucede en las economías cuando hay un descubrimiento de yacimientos petroleros. Explica qué ocurre en cada variable y por qué sucede lo que se observa. ¿Te parece que los resultados son consistentes con la teoría económica? Pista, pon mucha atención a los efectos de corto y largo plazo, divídelos como si fueran dos periodos de tiempo diferentes. Perfecto, a ver, entonces, ¿quién me ayuda a entender estas gráficas? Para empezar, ¿qué variables estamos observando? ¿Sí me escucho, profe? Sí, te escucho. Bueno, la primera gráfica son los ahorros. Exacto, que las La llamamos segunda- nosotros como S. Ajá, La segunda es la inversión, ajá, la cuenta corriente y el producto. perfecto. Ahora el eje horizontal, ¿qué es lo que te está midiendo? Los años de descubrimiento. Bueno, desde el descubrimiento. Después del descubrimiento, ¿no? Eso quiere decir que en el periodo cero es el descubrimiento. Y a partir de ahí es qué le pasa a la economía después de que se encuentran los yacimientos petroleros. Y en el eje de las Y, ¿qué te está midiendo? Su porcentaje por valor del PIB. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué puedes observar tú, Emanuel? Por ejemplo, vamos con el ahorro, ¿no? Que es la primera variable. ¿Qué se ve ahí? Que el ahorro después del descubrimiento pues baja. De hecho es negativo hasta el 1% del GDP. Ok. Si dividieras ese periodo, o sea, toda la gráfica de ahorro en dos periodos, dirías que en el primer periodo
baja, ¿no? Ajá. Entonces, digamos, en t igual a 1, dirías, disminuye el ahorro, ¿ok? Luego, ¿qué sucede? Después de 5 años, el ahorro comienza a aumentar. ¿Ok? Entonces, ¿dirías que esto En ocurre el todavía tiempo dentro 2. del primer periodo o es un segundo periodo? No, eso ya sería el segundo periodo. Entonces, en un segundo periodo, el ahorro sube, ¿cierto? Y eso ocurre más o menos como en el año ¿qué? El 5, después del descubrimiento. Quinto año, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más ves? Que pues ya después la tendencia es a que se equilibre los ahorros. Ok, entonces, si pensáramos que hay como un tercer periodo, como que lo que hace el ahorro es regresar a los niveles normales que había antes del descubrimiento, ¿cierto? O sea, si notan, antes, todas las variables antes del descubrimiento prácticamente arrancan en cero, ¿no? Entonces, más o menos, justamente después de un periodo de tiempo, regresan a cero, ¿cierto? Sí. Entonces, ese tercer periodo es que todas las variables regresan a lo que tenían. Entonces, lo primero es, Emanuel, ¿tú ves ahí entonces que descubrir el petróleo tiene efectos permanentes o transitorios? Pues serían transitorios porque se espera que aumenten los ingresos, ¿no? En el futuro. Antes de saber si esto es en futuro o en presente, ¿por qué son transitorios? Pues porque el petróleo no va a durar para siempre. Más que eso, o sea, si yo no te dijera que es petróleo, si es un choque de cualquier otro commodity, o si es un choque de confianza, viendo las gráficas, ¿por qué sabes que es transitorio? Porque la mitad sigue una tendencia y ya la otra mitad sigue otra diferente. Sí, bueno, a ver, desarrolla un poquito más eso, Ricardo, no, creo que no te lo caché bien. Sería porque regresa a los mismos niveles que tenía antes del descubrimiento. Exacto. Si fueran permanentes, entonces en algún momento el ahorro se quedaría aquí, ¿no? O la inversión se quedaría aquí abajo o acá arriba, o sea, no regresarían. Que regresen todas las variables hacia donde está el cero, es decir, hacia a los valores que había antes del descubrimiento, quiere decir que tiene efectos transitorios. Más allá de que el petróleo no es renovable o de que Arabia Saudita eso no importa, ¿no? Lo que ustedes pueden ver directamente en los datos es que las variables regresan a donde estaban. Entonces es transitorio. No puede ser permanente porque si no, alguna de las variables se estancaría en un nuevo punto, ¿no? Entonces es transitorio. Entonces lo primero que esperaba que me dijeran era justo eso, que los efectos son transitorios. Ahora, si hacen más o menos el análisis que hizo Emanuel para cada una de estas variables, van a decir casi lo mismo, ¿no? El ahorro baja en el primer periodo, en la inversión, ¿qué sucede? La inversión sube en el primer periodo. Sube la inversión en el primer periodo. Y en el segundo baja. Y en el segundo baja. Ahora, la cuenta corriente empeora y luego sube, ¿cierto? Y la producción, ¿qué le está pasando en el primer periodo? Pues igual cae, ¿no? Pero no tanto. Exacto, exacto. Aquí un poco lo que hay que ver es justamente la parte de la gráfica, ¿no? Que es muy poquito, ¿no? O sea, el eje es muy poquito, es muy chico, ¿no? Entonces prácticamente que no está, o sea, y es muy poquito tiempo. Prácticamente a la producción no le pasa nada al inicio y luego brinca después en el futuro, ¿no? O sea, yo diría que en el primer periodo, pues la producción es casi que no cambia, ¿no? O sea, es muy cercano a cero. Parece que declina un poco, pero no es mucho. Y en el segundo periodo, que sí es muy visible en la producción, Que aumenta. que sube. Exacto.
Entonces, muy visible que en el segundo periodo aumente. Perfecto. Ahora, ya, yo creo que con eso podíamos quedarnos, ¿no? Lo que les dice la otra pregunta, la pregunta de ahí es si creen que esto tiene sentido. O sea, si viendo las 4 gráficas les hace sentido con lo que saben ustedes. Sin pensar de dónde viene la fluctuación ni nada. O sea, fíjense lo que está sucediendo. Está disminuyendo en el primer periodo, está disminuyendo el ahorro, está aumentando la inversión y la cuenta corriente se está deteriorando. ¿Eso les hace sentido? Pues sí, hace sentido, ¿Por qué? porque pues veíamos Por la que función de cuando flujo se de esperan mayores ingresos, pues se comienza a consumir más, ¿no? En este momento, pero mayormente esto se viene del exterior, por eso la cuenta corriente cae. Y para las inversiones, pues si bien aumenta mucho en un principio, pues quizá en todo este tiempo en lo que se crea la infraestructura para extraer petróleo, pues cae la producción, pero después de eso aumenta mucho. Aguántame un Creo que poco encaja por Dime. la ecuación de flujo de fondos, ¿no, profe? La ecuación de flujo de fondo es, pues siempre traten de analizar un problema primero con la parte más fácil, que es la parte contable. Las ecuaciones ingreso-gasto, el marco contable que les di toda la primera parte, es la parte más sencilla, con la que se van a poder comunicar con un sociólogo, con un economista y hasta con un odontólogo, con la parte contable. Entonces, la ecuación flujo de fondos es la parte contable, está disminuyendo el ahorro, está aumentando la inversión. Contablemente lo que tiene que ocurrir es un deterioro de la cuenta corriente. Ahora, si ustedes quieren ir a una segunda capa de por qué ocurre eso, lo pueden explicar porque pueden decir, bueno, que disminuye el ahorro significa que tiene que estar aumentando el consumo. Que aumente el consumo significa que la gente muy probablemente esté importando más bienes y más servicios. Y eso puede significar un deterioro de la balanza comercial o de la balanza de servicios. Y eso es lo que te empuja el deterioro de la cuenta corriente. La inversión ahorita todavía no podemos entender qué es lo que le está afectando. En la segunda pregunta lo contestamos, pero si está aumentando la inversión, quiere decir que las empresas están gastando más. Por lo tanto, también pueden estar importando más y eso también debe estar afectando a la cuenta corriente. Entonces, sería la segunda capa. Pero la primera, pues, es la parte contable. Contablemente hace mucho sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque si disminuye el ahorro y aumenta la inversión, contablemente la cuenta corriente tiene que empeorar. Y en el segundo periodo pasa lo contrario, ¿no? Aumenta el ahorro, disminuye la inversión, hace mucho sentido que la cuenta corriente mejore. Vale, esa era, digamos, la pregunta A. La pregunta B, que es la que Manuel está tratando de contestar ya, es la de, utilizando el modelo intertemporal de economía abierta, ¿qué clase de choque puede explicarte el comportamiento de estas variables? Desarrolla intuitivamente el mecanismo de transmisión que ocurriría para replicar los resultados. Perfecto, entonces aquí lo que les estoy diciendo es, bueno, ustedes ya vieron las gráficas, ya vieron que hace sentido, más o menos por el 5º año como que hay un cambio de tendencia, y en el 8º año, eso no lo dijimos, pero es por ahí del 8º año, todo se revierte, ¿no? Llegan las variables a su pico y empiezan a regresar hacia los niveles que tenían antes. Entonces eran choques transitorios y contablemente hace sentido. En la pregunta B ya viene el determinante. ¿Qué explica o qué puede explicar el comportamiento de estas gráficas? Ahora sí, Emanuel, rífate. Pues, por ejemplo, yo para contestarle puse las gráficas de ahorro e inversión que habíamos visto en clase. Esa es la tercera y ese es el inciso C, ¿no? Aquí en el inciso B, nada más cuéntame, ¿qué choque te podría estar explicando lo que ves en las gráficas? Pues el choque de ingresos esperado, que aumente el ingreso. Muy bien, a ver, Emanuel. ¿Por qué si aumentan los ingresos a futuros cambia la inversión? Porque, pues, los agentes económicos comienzan a gastar más en este momento. O sea, las empresas invierten más. No, aguanta. A ver, hay más ingresos en la economía. Yo mañana te doy más dinero. ¿Por qué eso genera más inversión? Porque gasto más. ¿Eh?
Porque gasto más, bueno, gastas más. Y entonces cuando tú gastas más en automático, eso genera más inversión. ¿Es así? ¿En el modelo que te enseñé viene así? No. O entonces, a ver, cuando el gobierno gasta más en automático, el sector privado dice, pues vamos a invertir más. ¿Así funciona? Puede Sí, ser como lo todo el vimos mundo se para fue el por caso de Dime, los a ver, consumidores. Rafael. Como lo vimos para el caso de los consumidores, recuerdo que era por un efecto riqueza, ¿no? Que consumían más porque se sentían más ricos. Sí, totalmente. La parte de ahorro y de consumo te la pueden explicar los ingresos. Aquí mi duda es, ¿por qué la inversión sube? ¿Cuál es la historia que tienes para que la inversión suba? ¿Por qué las empresas deciden invertir más? Porque esa inversión podría en el presente estarla financiando con deuda que van a poder pagar en un futuro. A ver, ráscale más por ahí. A ver, Porque la ellos inversión se sería endeudan, más las rentable. empresas se endeudan, ¿no? ¿De qué depende la producción de las empresas? A ver, váyanse un poquito más. Ustedes están viendo la inversión que sube. ¿De qué depende la inversión? Tasa de ¿Depende interés. del consumo? ¿La inversión depende del consumo? Profesor. ¿El ahorro? Puede ser por parte de las expectativas de que como la gente va a tener mayores ingresos, van a necesitar aumentar la producción, bueno, el nivel de lo que están produciendo a través de más inversión. Bueno, Profesor. ahora veo. Chéquense yo- que... Yo lo que puse, profesor, es que era un choque anticipado de la productividad. Excelente, excelente. Muy bien, Montoya, muy bien. Yo no les hablé de expectativas, ¿no? Yo no les hablé... Ahí está, ¿no? Ahí están los animal spirits. Ahí hay varias cosas que pueden afectarte en la inversión. Pero yo les di una manera de disciplinar esta discusión. Y la manera en que se los di, les dije, bueno, a ver, incluso tienen funciones que se los puse, ¿no? Les dije, la inversión depende de la productividad y de la tasa de interés. Son las dos maneras en que puedes pensar la inversión ahorita con lo que les enseñé, intertemporalmente. Entonces, si ustedes me hablan de que es un choque de ingresos, bueno, el choque de ingresos no te puede explicar la inversión, porque si tú le das más dinero a la gente, no necesariamente eso significa que las empresas inviertan. Ahí ustedes van a empezar a recurrir a argumentos forzosos como que, no, pues es que el empresario va a tener ánimos de invertir porque la gente tiene más dinero. ¿Es cierto eso? Eso no lo pueden saber, ¿no? Pero lo que sí pueden saber es que si hay más productividad, va a alimentar a las empresas a producir más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dentro de la parte de los beneficios de la empresa, porque cuando recibe un choque de productividad la empresa, los beneficios crecen. Y eso es lo que hace que la empresa quiera invertir más. Que dice, cabrón, estoy ganando más dinero. Entonces me conviene meterle más porque estoy ganando más dinero. Si la gente tiene más dinero, no, eso no le importa a las empresas, ¿no? Le importa que los beneficios crezcan. Y yo les di todo un modelo para explicar justamente la inversión. Les puse la manera en que endogenizamos las YES, o la razón por la que endogenizamos es para tener un modelo completo que te explique el comportamiento de la inversión. Y eso viene la productividad. Entonces, era un choque anticipado, por supuesto, pero no era un choque anticipado de ingresos. Era un choque anticipado, como dijo Montoya, de productividad. ¿Por qué? Porque si yo incremento la productividad a futuro, digamos en A2, recuerden, la inversión, vamos un pasito más atrás, los beneficios son la producción menos el costo del endeudamiento, ¿cierto? De la empresa. Cuando no hay trabajadores, cuando todo lo que opera es por capital y estamos viéndolo en términos reales. Los beneficios de la empresa son todo lo que produce, esta es una D, perdón, por el costo de la deuda. Y la deuda es exactamente igual a la inversión. Entonces es el costo de invertir. Y la producción la definimos a través de la función de producción, que era a veces una función de la inversión, ¿cierto? Si ustedes derivaban de ahí, la inversión, justamente cuando optimizas, cuando haces la derivada, no hacemos derivadas porque nos guste, es porque estamos diciendo, bueno, una empresa va a tratar de maximizar sus beneficios. Entonces, más o menos es cercano a si tú derivas. Entonces, cuando haces la derivada de los beneficios, te va a quedar que A por F' de I
va a ser igual a 1 más R, ¿cierto? Entonces, de esa función, la empresa puede escoger la inversión óptima, la que le maximice los beneficios. Y esa inversión óptima va a quedar al final en función de la productividad y de la tasa de interés. Son las dos cosas que va a estar viendo la empresa en lo que yo les enseñé. Por supuesto que hay manera de meter las expectativas, por supuesto. Es un mundo muy difícil ese, pero también se pueden incluir. Y también puedes incluir otro tipo de variables como el acelerador, como el apalancamiento, etc. Yo nada más he pasado por caminar por la productividad y la tasa de interés. Y con eso les servía para explicar este fenómeno. Porque si yo meto un choque de productividad en el futuro, entonces, ¿qué le pasa a las empresas? Las empresas reciben más beneficios en el futuro y como esperan más beneficios en el futuro, invierten más en el presente, ¿cierto? Al invertir más en el presente, entonces aumenta la inversión. Pero la producción en el periodo 1 ya está determinada, porque la producción, esta Q de aquí, en el primer periodo, la producción en el primer periodo es una función de la inversión del pasado, ¿cierto? De las inversiones que se hicieron. Por eso es que la producción no cambia mucho en el periodo inicial, porque dependía de las inversiones que ocurrieron. Esto no le afecta a los yacimientos petroleros, porque eso ocurrió antes. Entonces, en el momento en el que se descubren los yacimientos petroleros, piénsenlo así. ¿Ustedes creen que descubrir petróleo significa dinero en automático? No es en automático, pero lo que sí es en automático es que si yo encuentro más petróleo ahorita, probablemente me va a ser más fácil producirlo que cuando no sabía dónde estaba, ¿no? Entonces me volví más productivo. Entonces, en ese momento es que es un choque de productividad. Ahora, si aumento a 2, eso me incrementa la inversión en 1. Por lo tanto, me va a aumentar la producción en el segundo periodo. Eso es lo que explica que la producción aumente hasta el segundo periodo y no en el primer periodo. ¿Por qué? Porque si no, ustedes estarían contradiciendo, porque el ahorro está disminuyendo en el periodo 1, significaría que el consumo en 1 está subiendo y la producción tendría que subir en el periodo 1, pero no lo están viendo en los datos, ¿cierto? Entonces es porque no fue un choque de ingresos, fue un choque de productividad. Y eso afecta en el futuro. Entonces aumentó la producción en el futuro. Esta es la historia del lado de las empresas y la historia del lado de los hogares es mucho más sencilla, porque al aumentar la productividad en A2, yo incremento en paralelo los ingresos, los beneficios futuros, que son ingresos para los hogares en el futuro. Y como los agentes están viendo en el futuro y dicen, mañana voy a tener más dinero, entonces empiezo a consumir más desde hoy. Y eso provoca que el ahorro disminuya en el presente y que consuman más en el presente. Y eso explica la caída del ahorro en el inicio. Y ya de ahí, contablemente, pues eso te explica el deterioro de la cuenta corriente en el primer periodo. ¿Sí? ¿Hasta aquí les quedó claro por qué tenía que ser de productividad la historia? Vean que si no pasaban por la productividad no tenían forma de explicar la inversión. Esa era la clave, ¿no? Yo les di un modelo que les permitía explicar el ahorro, que era toda la parte de ingresos, pero en ese momento la inversión estaba dada. No había nada, ninguna teoría que te pudiera explicar. Cuando endogenizamos la producción, encontramos al mismo tiempo cosas que explicaban a la inversión. Y ahí ya tenían el modelo completo, porque ya tenían la oferta de fondos prestables, la demanda de fondos prestables. Este error lo vi en casi todos lados, ¿no? En casi todos ustedes. Lo que quiere decir que no cacharon esa última parte, ¿no? O sea, que se quedaron nada más con la parte del ahorro, pero no pudieron dar la transición hacia la parte de inversión. Bueno, el inciso C lo que te dice es que utilices gráficas a nivel micro y macro para ilustrar este fenómeno. Entonces, eso es justamente lo que otra vez Emanuel se estaba adelantando, que podemos dibujar ahora. Vamos a ver las gráficas a nivel micro. Vamos a ver a nivel de empresas qué está pasando. Entonces, las gráficas justamente es la gráfica de la inversión presente contra, digamos,
la producción futura, ¿no? Entonces, se ve como una gráfica así, se acordarán. Y los isobeneficios son una pendiente que corta como que se toca tangencialmente. Hagan de cuenta que aquí se tocan, ¿no? Entonces, aquí es donde la empresa decide invertir y aquí es donde decide producir a futuro, ¿cierto? Al mismo tiempo, una gráfica que les puede ayudar es la gráfica de la productividad marginal del capital y de la inversión. Esta es la inversión en 1, esta es la productividad marginal del capital en 1. Entonces, en 2. Esta es la curva de la productividad marginal del capital y decíamos, si este es el nivel de inversión que está optimizando la empresa, entonces aquí debe de estar la tasa de interés, ¿cierto? 1 más R. Entonces este es 1 más R. Entonces fíjense, si hay un choque de productividad, lo que está ocurriendo es que la productividad del capital está aumentando. Entonces esto de aquí se tiene que estar desplazando hacia acá. La tasa de interés no está cambiando. Entonces la productividad marginal del capital se está desplazando hacia la derecha. Eso al mismo tiempo debe de estar significando que la curva de producción se está pivoteando. Y ahora debe de estar ocurriendo que la corte con un isobeneficio más alto, que debe de estar, digamos que, pues, qué sé yo, por acá. Imagínense que es por aquí que se corta, ¿no? Entonces, ese punto tiene que ser justamente compatible con donde se está cortando la productividad marginal del capital y la tasa de interés. Por lo tanto, está aumentando la inversión de aquí a acá, con la misma tasa de interés. Y esto está haciendo que la inversión pase también de aquí a acá, lo que va a significar que la empresa ahora va a tratar de producir más. Ahora, eso tiene que estar mejorando los beneficios, ¿cierto? Porque antes la empresa tenía toda esta área de beneficios y ahora va a sumar toda esta área verde. Entonces, el área amarilla con el área verde es el nuevo beneficio. Por lo tanto, los beneficios de la empresa están creciendo conforme aumentó la productividad. Y eso es justamente lo que van a recibir en dinero los hogares. Ahora, del lado de los hogares, la gráfica que estuvimos viendo te relaciona en automático el consumo presente con el consumo futuro, ¿cierto? Aquí tenemos consumo presente, acá consumo futuro, la restricción intertemporal se veía así, y las dos, digamos, los dos cortes que tienen en la ordenada y la abscisa de origen, aquí se veía como los beneficios en 1 más los beneficios en 2 en valor presente, y acá a valor futuro, que era 1 más R1 por Pi1 más Pi2, ¿cierto? Entonces, hay un nivel en la restricción presupuestaria que te iguala gastos con ingresos. Acá, gastos con ingresos. Si la economía arrancase de ahí, entonces la curva de indiferencia tendría que cortar justo en ese punto. Ahora, cuando viene el choque de productividad, que es positivo, anticipado en el futuro, quiere decir que yo estoy subiendo, vean otra vez, que es gracias a que las empresas están teniendo una mayor productividad, los beneficios se están haciendo más grandes, eso hace que este sujeto de aquí suba. Y sube también este sujeto de aquí, ¿cierto? Dada la misma tasa de interés, es decir, dada la misma pendiente de la restricción presupuestaria. Entonces, eso significa que la restricción presupuestaria intertemporal se va a pivotear hacia arriba, perdón, se va a desplazar. Híjole, a ver. Ahí está. Y ahora, como tiene la gente más dinero en el futuro, lo que hacemos es que anticipan ese golpe. Y entonces la curva verde, la curva de preferencia, va a desplazarse un poquito a la derecha para generar más consumo en el presente. Si no se desplazara la curva hacia la derecha y la curva cortara aquí mismo arriba,
Entonces quiere decir que tendría el mismo nivel de consumo que antes, pero lo que suponemos es que la gente busca cambiar sus hábitos de consumo en el momento en el que saben que tienen más dinero en el futuro. Por lo tanto, la curva verde se movería un poquito hacia acá, a donde ustedes quieran, pero un poquito a la derecha. Eso significaría el aumento del consumo presente. Y también aumentaría un poquito el consumo a futuro, porque estás teniendo más ingresos también a futuro. Entonces, esas eran las dos gráficas, ¿cierto? Si las vieran de manera macroeconómica, tendrían que ver el mercado de fondos prestables, ¿no? Entonces, este es mucho más fácil. Aquí tienes el ahorro y la inversión, y aquí tienes la tasa de interés. Entonces, el ahorro tiene una pendiente positiva, que es la oferta de fondos prestables, y la inversión tiene una pendiente negativa, que es la demanda de fondos prestables. Entonces, cuando viene el choque de productividad, ¿qué sucede? Aumenta la inversión, ¿cierto? Entonces se mueve para acá. Y cuando viene ese mismo choque, dado que es un choque que genera ingresos a los hogares a futuro, los hace que consuman más en el presente, y entonces el ahorro se mueve para acá. Dada la tasa de interés, está aquí en nivel, digamos que esto te generaba equilibrio en la cuenta corriente, ahora te estaría cortando, digamos, en este punto a la curva de ahorro y te estaría cortando hasta este punto el nivel de la inversión, ¿cierto? Por lo tanto, toda esta diferencia que hay entre la curva verde y la curva azul, ¿qué es? Es la diferencia entre ahorro e inversión y por lo tanto es el saldo negativo de la cuenta corriente. Si graficáramos la cuenta corriente nada más respecto a la tasa de interés, aquí está el 0. Recuerden que la cuenta corriente se corta aquí. Entonces, el choque de productividad positivo lo que hace es que la cuenta corriente se desplace hacia acá. Entonces, si antes esta tasa de interés roja era compatible con este equilibrio, ahora va a tener de déficit toda esta área de acá, ¿cierto? Y esto, donde ahora vaya a cortar, va a ser el nuevo nivel de la cuenta corriente, que vean que va a estar a la izquierda del 0, es decir, va a ser negativo. Entonces, ahí ya te explica todo lo que tú estás viendo en las gráficas de acá, ¿ya? Entonces, bueno, miren, un poco lo que quería decirles con esta pregunta es, a lo mejor a ustedes se les hace muy irreal tener funciones de preferencias y estar derivando, etcétera. Puede ser, ¿no? A veces es complicado querer trabajar con la realidad, ¿no? Si lo intentas, si lo haces muy robusto, muy complejo, pues caes en el mapa de Borges. Pero si una cosa que es interesante de estos modelitos es que sirven para explicar las cosas. Que a pesar de lo que tú puedas creer, de que los axiomas de racionalidad son una tontería, de que cómo van a estar las empresas derivando, obviamente no están haciendo eso, pero estos modelos te alcanzan a dar una explicación a las cosas que puedes estar observando. Entonces son muy buenos prediciendo en esas cosas, ¿no? Si acá yo hubiera podido entenderlo, luego diría, puta, tengo un modelo que me explique exactamente que con un choque de productividad anticipado, esta es la reacción de las variables. Ni siquiera tengo que estimar nada, ¿no? Yo sé que eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque traes una buena teoría detrás. Bueno, estas serían las gráficas. ¿Tienen alguna duda de esta parte? Bueno, nos queda una última pregunta. Vamos a ver, la última pregunta es la 6. Considera una economía de dos periodos donde las preferencias de los agentes son logaritmo de C1 y C2. Las empresas, por su parte, tienen una función de producción y nos dan varios datos, ¿no? Entonces vamos a hacer esa última pregunta rápidamente. Tienen que la utilidad es logaritmo de C1 más logaritmo de C2. Y
la producción en 1 es igual a A1 y 0 a la alfa, y Q2 es igual a A2 y 1 a la alfa. Ahora nos dan varios datos, ¿no? Nos dicen que la inversión en 0 es igual a 16, que A1 vale 3 enteros 1/3, A2 vale 3.2, alfa es igual a 3/4, que los bonos que tienen los hogares valen 8 unidades, que la tasa de interés en 0 vale 0.25 y que la tasa de interés internacional vale 20%. Es decir, 0.2, ¿no? Muy bien, entonces les piden encontrar todo, el consumo, la inversión, y el ahorro y la cuenta corriente. Entonces, acá lo que necesitan pues es obviamente encontrar primero el ahorro, pero el ahorro depende del ingreso y depende del consumo, ¿cierto? Entonces, primero tienen que encontrar el consumo. Ahora, en este modelo, como te están dando funciones de producción, quiere decir que estamos hablando del modelo de producción intertemporal. Entonces, el consumo depende del problema de optimización que están enfrentando los agentes, pero los ingresos de los agentes, ¿de dónde vienen? De los beneficios, ¿cierto? Entonces, primero tengo que resolver el problema de las empresas. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿cuánto valdrá la inversión en el periodo 1? Eso es muy fácil porque yo puedo plantear maximizar los beneficios del periodo 2, ¿cierto? Yo sé que eso es la producción del periodo 2 menos 1 más R1 por el costo de la deuda del periodo 1. Y yo ya sé que la deuda del periodo 1 es exactamente la inversión que haga la empresa en el primer periodo. Al mismo tiempo, sé que la producción del segundo periodo es esto que está aquí. Es A2 y 1 a la alfa, ¿cierto? Entonces yo ya tengo este valor de aquí, tengo este valor de acá y tengo este valor de acá porque sé que por la paridad de tasas R1 tiene que ser igual a R asterisco y ya me dieron R asterisco. Entonces solo tendría que sustituir, derivo y encuentro la inversión. Entonces si sustituyo tendría que A2 vale 3.2 y 1 no la conozco, es la variable que estoy tratando de encontrar. Alfa vale 3/4, es decir, 0.75. Ahora, menos 1 más R1, que vale la tasa de interés internacional, vale 0.2, es decir, esto valdría 1.2. Y 1 no la conozco. Entonces, estos son los beneficios que tiene la empresa en el segundo periodo. Si yo derivo y saco la derivada de Pi2 respecto a I1, voy a encontrar que es 0.75 por I1, 0.75 menos 1 me daría 0.25, ¿no? Entonces aquí sería menos 0.25. Menos 1.2 tiene que ser igual a 0. Ahora voy a despejar ahí 1. Entonces tendría que 0. Ay, perdón, me estoy comiendo aquí. Aquí me estoy comiendo el 3.2, ¿cierto? 3.2 y 1 a la menos 0.25. Entonces, ya de acá tendría 0.75 por 3.2 por I1 a la menos 0.25 sería igual a 1.2. Ahora, ¿están de acuerdo? Yo puedo pasar el exponente que es negativo, bajarlo y ponerlo como positivo y tendría
0.75 por 3.2 sobre I a la 0.25, eso tiene que ser igual a 1.2. O lo que es lo mismo, I a la 0.25 sería igual a 0.75 por 3.2 sobre 1.2. Y si despejo el punto 25, están de acuerdo que vale 1/4. Entonces es como si yo tuviera I a la 1/4. Por lo tanto, para despejar solo lo elevo a la cuarta y entonces la inversión tendría que ser igual a 0.75 por 3.2 entre 1.2, todo eso elevado a la cuarta. Y ese sería el valor de la inversión en el primer periodo. ¿Cuánto les da? Sí, o los perdí en algún punto, o ya los cansé. Es 16. Es 16, perfecto. ¿Cuánto vale la inversión en el periodo 0? Te lo da el problema, ¿no? Igual 16. Exacto. Entonces, los números que les di es para que la inversión significa que no está cambiando. Entonces, te da 16. Ahora, fíjense, si yo fuera ustedes y estuviera haciendo, digamos, un examen en casa, yo habría usado mi Excel, ¿no? Entonces, yo pondría algo como, a lo mejor ver esto les es más útil. Yo pondría algo como esto, a ver. ¿Cuánto vale A2? ¿Me lo pueden ir repitiendo? Creo que es 3.2, ¿no? ¿Cuánto vale A1? 3 1/3. 3 1/3. Esos son 10 enteros tercios, ¿no? Entonces serían 10 entre 3, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale I0? 16. ¿Qué otro supuesto tenemos? Alfa, ¿no? Alfa vale 3/4. ¿Qué otro número tienen? ¿Nada más? B0. ¿B0 cuánto vale? 8. Ok. Perfecto. Entonces, y falta R0 y R asterisco, ¿no? R0 ¿cuánto vale? Punto 25. Punto 25 y el otro punto 2, ¿cierto? Entonces, la inversión en 1 ya tienen la fórmula. ¿Cuánto valdría? Sería alfa por la productividad que valiera 3.2 entre 1 más la tasa de interés internacional, y todo eso lo vamos a elevar ¿a qué cosa? A 1 menos, no, a 1 entre 1 menos 0.75, ¿cierto? Ahí está, esa es la inversión. Entonces, fíjense que, o sea, como el ejercicio les pedía después cambiar cosas, si yo les dijera, bueno, ¿qué pasa si la productividad aumenta? Pues en automático, cuando lo haces en Excel, te calcula luego qué pasaría con la inversión, ¿no? Y eso lo van a ver justamente con todas las demás variables. Entonces, vamos dejando esta parte de la inversión acá. Y ahora ya tienen la inversión en 1. Dado que ya tienen el nivel de inversión, pueden calcular ya el nivel de los beneficios, ¿cierto? Por ejemplo, los beneficios en 1, ¿cuánto valdrían en el primer periodo? ¿Quién me puede dar esto? ¿A qué serían igual los beneficios en el primer periodo? Les ayuda un poco. Sería la producción Igual del a primer periodo. Ajá. Menos 1 más R0 Ajá. por la deuda del periodo 0. Que vale I0. ¿Estás de acuerdo? Sí.
Ahora, Q1, ¿cuánto vale? Vale A1 por I0 I0, ajá, a la a la alfa, ¿cierto? Ahora tú ya tienes el valor de A1. ¿A1 cuánto vale? 10 es tercios. un tercio, que sería 3.33. Sí, sí. Venga, vamos a escribirlo así. 3.33. 3.3, dejémoslo ahí. Ahora, la inversión en cero ya la conoces, ¿cierto? Vale 16. Alfa ya lo conoces, vale 0.75. Ahora, menos 1, R0 ya lo conoces, ¿cierto? Vale 0.25. 25. Entonces sería 1.25. E I0 ya lo conoces, vale 16. Ahí está. Entonces, ¿cuánto te daría esta expresión? Bueno, déjenlo cálculo con ustedes. Beneficios en 1 serían, es más, vamos a poner primero la producción en 1, valdría la productividad del primer periodo por la inversión en 0, y todo eso lo elevamos a la alfa, que es 0.75. Eso vale la producción en 1. Entonces, los beneficios en 1 valdrían la producción menos 1 más la tasa de interés en 0 por la inversión en 0. Entonces valen 6.7, ¿no? Digamos 6.7. Ahí está. Ahora, los beneficios en 2 ya también ya los conocemos, ¿cierto? Porque ya sacamos cuánto valía la inversión en el periodo 1, que es lo que no conocíamos. Entonces, los beneficios, la producción en 2 vale A2 por la inversión en el primer periodo, que es la que no conocíamos. Y eso lo vamos a elevar a la alfa, que es 0.75. Ese va a ser el valor de la producción. Ahora, los beneficios en el segundo periodo, ¿cómo se verían? Serían el valor de la producción en 2 menos 1 más R, que ahora R es el valor de la tasa de interés internacional, que es 0.20, por el valor de la inversión en el primer periodo. ¿Cierto? ¿Sí pueden ver mi Excel, perdón? Sí, Sí, profe. Y si están viendo que estas ecuaciones, o sea, lo que estoy poniendo aquí en la pestaña de Excel es exactamente como si lo hiciéramos en las ecuaciones. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya tengo los beneficios en 2. Tengo 6.4 en el segundo periodo y 6.7 en el primer periodo. ¿Por qué me era importante tener esos números? Porque yo tengo que resolver el problema del consumidor, que el problema del consumidor es maximizar el logaritmo de C1 más el logaritmo de C2 sujeto a una restricción presupuestaria de 2 periodos. Ya no tengo que encontrarla porque seguro ya se la saben de memoria. Es C1 más C2 sobre 1 más R1 tiene que ser igual a 1 más R0, B0, más los ingresos de los hogares, que cuando tú endogenizas la producción, dependen de los beneficios de las empresas, que es Pi1 más Pi2 sobre 1 más R1. Entonces, mi problema principal es que yo no conocía el valor de estos de aquí, ¿cierto? Sí conozco este de aquí, sí conozco este de acá, sí conozco este de acá. Y resolviendo este problema de maximización, yo puedo encontrar a C1 y a C2. Y teniendo C1, C2, ya puedo encontrar el valor del ahorro, ya puedo encontrar el valor de la cuenta corriente, ya puedo encontrar todo. Mi problema principal es que no tenía el valor de los beneficios. Los beneficios en 1 prácticamente solo tenía que sustituir y encontraba su valor. Los beneficios en 2 dependían de la inversión del primer periodo. Entonces tenía que encontrar la inversión del primer periodo para que funcionase todo. Entonces ya aquí puedo encontrar los valores, ¿no? R1 vale 0.2. R en 0 vale 0.25. B0 vale 8. Y Pi1, ¿cuánto dijimos que vale? 6.7, ¿no? Pi2 vale
6.4. Y R en 1 vale 0.25. Entonces, a ver, todo este lado derecho de acá, si ven, ya es numérico, ya tiene un número, ya vale algo. Entonces sería 1.25 por 8 más 6.7 más 6.4 entre 1.25. ¿Cuánto les da eso? Entonces vamos a poner restricción presupuestaria. ¿Qué dije que era? Eran 1 más R0 por B0 más los beneficios del primer periodo más los beneficios del segundo periodo entre 1 más la tasa de interés del primer periodo. Da 22. Eso quiere decir entonces que el problema de optimización que tienen que resolver es logaritmo de C1 más logaritmo de C2 sujeto a que el consumo en 1 más el consumo en 2 sobre 1 más R1 es igual a 22. Lo voy a hacer un poquito rápido, pero si ya ustedes plantean el lagrangiano y derivan desde ahí, tendrían que la derivada de C1 sería 1 sobre C1 más lambda igual a 0. Si hacen el lagrangiano y hacen la derivada respecto a C2, tendrían que sería 1 sobre C2 más lambda veces 1 más R1 sobre 0. Ahora yo ya conozco R1, ¿cierto? R1 vale 0.2. Entonces, por lo tanto, si igualo estas dos ecuaciones, voy a encontrar que el consumo en 2 es igual a 1.2 veces el consumo en 1. Y si sustituyo eso en la restricción presupuestaria, que es C1 más C2 sobre 1.2 es igual a 22, bueno, si yo sustituyo este resultado aquí, voy a tener entonces que C1 más 1.2 de C1 sobre 1.2 es igual a 22. Se me va a ir este 1.2 de aquí con este 1.2 de acá. Perdón, este es 22 y me va a quedar que 2 veces C1 es igual a 22. Por lo tanto, C1, ¿cuánto va a valer? 11. Ahora, ya teniendo eso, yo puedo buscar los ingresos. Los ingresos del primer periodo, recuerden que los ingresos, me voy a detener nada más para recordarles esto, son los ingresos nacionales disponibles. Y eso adquiere igual al gasto total de la economía, más la balanza comercial, más el net factor income abroad, más las transferencias. Del net factor income abroad, una parte son los servicios y una parte son los ingresos, ¿no? La balanza de ingresos. Si yo mezclo esta con la balanza comercial y sumo estas tres variables, gasto, balanza comercial y balanza de servicios, eso es el PIB, ¿cierto? Ahora, si pienso que este vale 0, tendría que el ingreso, que es lo que vale Y, el ingreso sería igual al PIB más la balanza de ingresos. El PIB teóricamente es la producción de la economía, por lo tanto es el valor de Q. Y NI vale la tasa de interés por los bonos. Por lo tanto, los ingresos son iguales a Q más RB. Y los ingresos entonces del primer periodo son iguales a la producción del primer periodo menos R0, B0. Una vez que tienes los ingresos, puedes tener el ahorro y teniendo el ahorro le quitas la inversión y tienes la cuenta corriente. Lo hago muy rápido en el Excel, miren. Teníamos entonces que el consumo en 1 valía valía lo que es la riqueza entre 2, ¿cierto? Y el consumo en el segundo periodo, por la ecuación de Euler, valía 1.2 veces 11.
Ahora, ¿cuánto valen los ingresos del primer periodo? Los ingresos del primer periodo vale lo que vale la producción del primer periodo más R0 por B0. Y esa es la producción del primer periodo. Ahora, ¿cuánto valdría el ahorro? El ahorro del primer periodo vale lo que vale tu ingreso menos lo que encontraste de consumo. Vale 17.7. Entonces, ¿cuánto valdría la cuenta corriente? La cuenta corriente valdría lo que vale tu ahorro menos tu inversión. Y ahí está. Y esa era toda la solución. Ahora, nada más quiero que me sigan en estas dos últimas cosas. El inciso B y el inciso C eran regalados a partir de este punto. Porque te dice el inciso B, si hay una crisis financiera y la tasa de interés sube a un 50%, ¿cómo se afectaría la cuenta corriente? Fíjense que la cuenta corriente es 1.6 o 7, si lo redondeamos. Para dejarlo así rápido. 1.7 significa que la cuenta corriente es superavitaria o deficitaria. ¿Cómo? Superavitaria. Superavitaria, muy bien. ¿Qué significa? ¿Que el ahorro es más grande o más chico que la inversión? Más grande. ¿Más grande qué? El ahorro. Perfecto, entonces ve que se cumple, ¿no? Mi ahorro es de 17.7, digamos, y mi inversión que encontré es de 16. Entonces vale, la cuenta corriente es positiva. Ahora, Daniel, tú mismo, lo que me dice el inciso B es la tasa de interés va a subir. Ceteris paribus. Si yo subo la tasa de interés sin ver ninguno de estos números, si yo subo la tasa de interés, ¿qué le pasa a la cuenta corriente? Tendría que volverse más superavitaria. ¿Por qué? Porque al subir la tasa de interés estás incrementando el ahorro. ¿Y qué le pasa a la inversión? Va a disminuir. Exacto. Ahora, esa es la historia macro. Fíjate que con lo que te di te puedes ir más profundo. ¿Por qué el ahorro va a aumentar cuando aumente la tasa de interés? Porque se está, digamos, encareciendo el futuro. Y bueno, entonces en ese caso lo que están consumiendo las personas en el presente. Entonces va a tener que disminuir su consumo presente e incrementar su ahorro en el presente. Exacto, pero nada más lo dijiste al revés al inicio. Lo que se está abaratando es el futuro. Se encareció el presente. Por eso decides consumir más después, porque el futuro es más barato, porque te da más intereses ahorrar, ¿no? Y para las empresas, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está incrementando el costo de invertir porque, pues, bueno, si está incrementándose la tasa de interés, a ellos les resulta más caro invertir. Exacto. Entonces, pues, Entonces fíjate, lo que nos piden es mover este punto 2. En lugar de que sea punto 2, te dicen, en lugar de un 20% va a subir hasta un 50%. Entonces, previamente a todo, si yo lo subo a punto 5, ¿qué esperarías que sucediera con este 1.6? que aumentara. Vamos a verlo, 0.5 y aumenta, ¿no? Entonces es completamente consistente. Ahora una pregunta, checa. Hay una cosa que no está cambiando. La producción del primer periodo, no importa dónde ponga yo la tasa de interés, 0.5, si la pongo en 10, en lo que sea, no se mueve la producción del primer periodo. ¿Por qué? Que depende de la tasa de interés, digamos, del periodo 0, no del periodo 1. Exacto, porque la producción de ahorita depende de las decisiones que se tomaron ayer. Lo que producen todas las empresas, lo que está haciendo Nissan, todo, depende de lo que decidió en su plan de inversión del pasado. Entonces, no le afecta la tasa de interés ahorita, pero le va a afectar ¿en dónde? En Q2. Si yo muevo este número, ve que Q2 sí se modifica. La tasa de interés afecta en el futuro, no ahorita. Entonces, justo en política monetaria, lo que más buscas es anclar la inflación en el futuro, no ahorita. Si ahorita la inflación llega a 5, 10%, no me importa. Lo que me importa es que para el siguiente año esté anclada, porque yo no me puedo pelear con las cosas de este momento, ¿vale? Entonces, la respuesta del inciso B era nada más mover este número. Y la respuesta del inciso C,
fíjate que nada más es, imagina la crisis financiera, regresa, que se deshace la crisis financiera, la tasa regresa a 20% y se espera que la productividad aumente en 4 unidades para el siguiente periodo. Entonces te están pidiendo mover este a 2. En vez de que sea 3.2, te piden que muevas a 4. Ahora, previamente, ¿quién me dice si yo muevo la productividad en el futuro, qué le debe pasar a la cuenta corriente? Este número, ¿qué le debería de pasar? Si yo aumento la productividad en el futuro, ¿esperarías que esté arriba de 1.7 o abajo de 1.7 la cuenta corriente? Abajo. Abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? ¿Quién me dice, perdón? Porque el incremento en la productividad que se espera en el futuro te Las incentiva a que tú personas, quieras invertir más en el presente. Entonces, pues al incrementar la inversión en el presente, pues tu cuenta corriente tiene que volverse más deficitaria. Muy bien. Ahora, Daniel acaba de contar la historia del lado de la inversión. ¿Quién me la cuenta del lado del ahorro? las personas van a empezar a consumir más si el ahorro disminuye, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué empezarían a consumir más? Porque tienen un choque anticipado de riqueza. Exacto, porque la productividad significa ingresos a futuros. Entonces las personas dicen, voy a tener más dinero mañana, voy a empezar a ajustar mi nivel de vida hoy. Entonces, esperaríamos que se volviera más negativo. Fíjense, lo voy a poner en 4. ¡Pum! Se volvió negativo. Ahora, una última cosa que quiero que vean con estos números. Fíjense que la tasa de interés, cuando la pasamos de 0.2 a 0.5, está creciendo la tasa de interés en más del doble, ¿cierto? Le estoy pasando a 0.5. Y la cuenta corriente está creciendo de 1.7 a 12.7, ¿no? Está creciendo en 11 unidades. Ahora, si muevo la productividad, está pasando de 1.7 a menos 25. ¿Qué choque es más fuerte en la economía? ¿Mover la tasa de interés o mover la productividad? ¿Sí me expliqué? Sería la productividad porque estamos cambiando en menos unidades y está teniendo una afectación mayor. Exacto, exacto. Entonces, esa parte, cuando ustedes dicen, ay, cabrón, moví la productividad y no afecté tanto, es lo que le llaman los mecanismos de transmisión. Entonces, la tasa de interés tiene mecanismos de transmisión débiles, no es muy potente, depende de muchas cosas. Incluso en este tipo de modelos, donde no estamos pensando en que no hay crédito suficiente, etcétera. Aquí, en puro término real, por pura valor presente de la toma de decisiones, no afecta tanto la tasa de interés como un choque de productividad. Los choques de productividad son muy peligrosos o muy buenos, depende de cómo te afecte. Entonces, bueno, ya, ahí está la solución, digamos, general de todo el examen. Sé que me tardé más. Ya